veamos. Elohim significa extremo, significa grande, significa juez, significa poderoso, significa rey, significa fuerte, significa grandeza, muy bien, significa poder, significa potentado y significa justicia. Todas esas palabras significan Elohim en el diccionario. Ahora tomemos en cuenta también algo muy importante. Algunas veces en la palabra, cuando habla sobre ídolos, ¿qué cree? Que también está escrito como Elohim. Y se lo digo porque voy a decir, usted lo estudia y va a decir, ay, la pastora, ¿cómo dice que ídolos? Sí, la situación es que el ídolo, pongamos atención aquí, el ídolo no es esto. Elohim sí es esto. ¿Me comprenden? Esto es como una terminación. Pero en realidad el nombre de Elohim es todo esto. Esto, los ídolos no, pero la Biblia, curiosamente, y usted no se dio cuenta, pero cuando leyó Miriam el pasaje de los Salmos, ahí habla de todos los dioses y ahí habla de ídolos y mencionó la palabra Elohim. ¿No se dio cuenta usted? Pero porque a veces lo lee y yo le pongo atención en las palabras que está leyendo. Entonces, también tiene la connotación en ídolos, pero como una connotación. No que los ídolos sean esto, los ídolos no son nada. Tengo que mencionarle esto. Ahora, la palabra de Elohim, cuando lo menciona en las Sagradas Escrituras como la palabra Dios, lo menciona todas las frases. Si nosotros ponemos atención, cuando menciona la palabra Dios, es para utilizar y ejercer todos estos términos. Por ejemplo, dice la palabra que tradujeron a Dios, dice, Dios hace justicia. O en Dios, en Elohim, hacemos proezas. La palabra en la traducción, Él nos dice, porque Él es Dios fuerte. ¿Se da cuenta? O sea, está poniendo la palabra Dios, pero en realidad allí el poder está hablando de el Elohim. Elohim. De ningún otro, tiene, por supuesto, Adonai tiene muchos nombres, pero la palabra el Elohim tiene una connotación de poder, de autoridad, es el nombre, pongan atención, es el nombre con el que el Señor define la venganza sobre sus enemigos. Cuando vemos en el capítulo 1 del Génesis, usted, si lo lee en hebreo, todas las veces que encuentra usted, en el principio creó Dios, todo ese capítulo está lleno de Elohim. Y Elohim creó el día primero y el día segundo, y Elohim creó esto y es Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra la palabra Elohim? ¿Por qué no los otros nombres? Porque la palabra de Elohim contiene
la connotación de poder o todopoderoso. De hecho, dicen los sabios que ahí se utilizó la palabra Elohim por la sencilla razón de que ahí, al crear el Señor todo el universo, Él utilizó todo su poderío, toda su autoridad. Y también en la palabra Elohim, para ligarlo con esto que le estoy explicando, la palabra Elohim en el hebreo encontramos que es un plural. Por eso los que estudian la teología dicen es que Elohim es un nombre plural y algunos lo traducen como la pluralidad de Dios. En eso sí tienen razón, porque me vi a la tarea de estar estudiando muchas horas para poder entender esto, para trasladárselo. En realidad, en el Elohim es un nombre plural. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque este nombre plural, vaya, algunos dicen que no, que esa palabra como que se exonera de todas las demás, o sea, Elohim no. Pero en realidad al yo leer todos los versículos con esta palabra, y me di cuenta que sí hay un singular en la palabra. Y me di cuenta entonces que habla de digamos, una deidad plural o la deidad plural. Por eso no pudieron ponerle otro nombre y le pusieron la pluralidad de Dios, porque dicen, ¿cómo se lo explico a usted? Que es como el Elohim en plural, pero no, quiero que pongamos atención en esto. Podemos decir, pastora, pero la Biblia dice que nuestro Adonai, nuestro Elohim, uno es, ¿cierto? Y está en el Shema. Y no solamente en la Tanaj, sino también en el Brit Hadashah. Está también ahí y está bien claro, pero no hablo de muchos dioses. ¿Por qué entonces aquí se aplica la palabra Elohim? Y en muchos pasajes donde usted encuentra a Dios se pone la palabra Elohim. Por la sencilla razón de lo que pasó. Mire, le voy a poner un ejemplo. Tan solo aquí y en el libro del Éxodo. En el libro de Éxodo. Yo llevé estudios sobre esta palabra. Ajá. Y no de entender, pero sí, porque de esa pluralidad del término. Y sí dijeron, no hay pluralidad en esa palabra. Y explicaron, derivaron por qué no, para no confundir que había pluralidad en su palabra. Como para decir, hay muchos dioses, ¿no? Sí, o sea, dijeron, esa palabra no entra por el término in, que es plural. Ajá. Pero no recuerdo, o sea, lo explicaron bien en los términos, pero no recuerdo bien, pero sí, o sea, porque esa palabra no entra en la pluralidad, como dijo ahorita, que ajá. No. Pero ahorita les voy a explicar por qué sí entra. O sea, al estudiar todos los pasajes, y vamos a comprender un poquito mejor. Quizás tengamos la postura, pero les voy a enseñar esta postura. Que la vi y yo dije, sí encaja en el término que le voy a mostrar. ¿Por qué? Porque hasta los rabinos dicen que sí hay en esa palabra una pluralidad. Pero quiero llevarlo a un pasaje de Éxodo, donde se encuentra esta palabra. A ver, Éxodo 32, 27. Déjenme ver si es ese.
Éxodo. No, está antes. Permítanme. Está en Éxodo 14:19. Se lo voy a explicar, como que lo vamos a comprender mejor desde esta postura. Miren. Dice ahí en el 14:19. Y el ángel de Elohim, cuando usted lee este pasaje en hebreo, dice, y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Esta escena fue cuando cruzaron el mar de juncos. Y cuando el Señor le dice a Moshe, extiende tu vara y para que se abra el mar. No lo hizo nada más así, nada más por la palabra, por extender la mano. El que hizo todas esta situación de abrir el mar y todos los milagros fue nuestro Elohim. ¿Qué significa? Que para abrir el mar rojo, para mandar todas las plagas, porque fue una situación de milagro, tuvieron que ejercerse ahí todos los digamos, los nombres del Eterno, o sea, todo su poder, toda su majestad. Cuando en el Génesis dicen porque me fui hasta allá hasta ver los judíos qué opinan de este pasaje. Y pues ellos se saben de la Biblia. Dice, ahí está determinando todo el poderío del Eterno. O sea, todo lo que es Él, para poder formar la tierra, para sacar a su pueblo, utilizó Él toda su grandeza, su poder, su majestad, todo lo que representa Él. Bueno, algunas situaciones, nosotros en alguna ocasión hemos aprendido que todos los atributos del Eterno son muchísimos. Y uno de los cuatro principales de atributos del Eterno es que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, ¿verdad? Entonces, cuando Él saca al pueblo, Él utilizó todos sus atributos. O sea, no habla de que Dios es un Dios plural, o sea, un Elohim plural, o sea, que son muchos Elohim, muchos dioses. No, sino está hablando de los atributos del Eterno. Porque en sí, si nos damos cuenta, la palabra Elohim son atributos. El nombre de Elohim son atributos. Es poderoso, grande, juez, poderoso, rey, fuerte, grande, poderoso, potencia, justicia. ¿Se da cuenta? No es un nombre como tal, sino el poderío. Todo lo que Él utilizó fue todos sus atributos para hacer un milagro grande. Por eso es que le ponen Elohim con plural, con la M al final. ¿Para qué? Para distinguir de lo que es el singular, porque fíjese que en la Biblia, aquí en la palabra encontramos 2500 veces en la Tanaj la palabra Elohim. 2500 veces. Pero me llamó la atención porque si no hay un plural, entonces tampoco hay un singular. Pero en la Biblia, ¿qué creen? Que me encontré 45 veces en singular. Singular.
45 veces. La palabra en singular de Elohim. ¿Y cuál es la palabra que yo encontré? Es la palabra Elohei. Elohei. ¿Dónde encontré 45 pasajes con esta palabra de Elohei? En singular. ¿Y sabe dónde? Si usted busca en la palabra estos 45, que hasta los leí todos completos en hebreo, y yo dije, wow, cuando él menciona y dice una palabra exactamente, y él dice el Elohé de Israel. O sea, cuando nosotros leemos el Dios de Israel, todas las veces que usted busca en la Tanakh, Dios de Israel, usted va a encontrar así, Elohé de Israel, Elohé de Israel, Elohé de Israel. O sea, esta palabra Elohim se encuentra en singular, y en singular hasta dicen, es muy extraño que el Elohé provenga de un plural, Elohim, porque normalmente siempre en las raíces del hebreo se encuentra la palabra en singular y después todas las demás en plural. Pero en esta ocasión no, es impresionante que de Elohim salga un singular que es Elohé. Y es impresionante. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim tiene una gematría que me encontré por allí, no me la encontré, la saqué y me pareció extraordinaria. Porque usted sabe que el hebreo tiene que tener una gematría para que pueda haber una razón de ser, como decían en las matemáticas, o sea, tienes una línea de matemáticas, pero dices, demuéstrame, si es 2 por 2, a ver, demuéstrame que es 2 por 2. Siempre hay una demostración, ¿verdad? Bueno, en la gematría resulta que es lo mismo, hay una demostración. Y mire lo que me encontré. Y me encontré esta palabra, porque Elohim es justicia. Ajá. Es justicia. Él es el que ejecuta todas las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, Él es el que dice, todo lo que sembrare el hombre también cosechará. O sea, cuando dice el hombre, habla de Elohim, ejerciendo ese poder para la justicia de todo el mundo. Si es malo, dice Elohim, tú vas a tener esto de recompensa. Si tiene que defender a sus hijos, él va a utilizar ese poder para defender a sus hijos que le aman. De aquellos que los aborrecen, de aquellos que los maldicen, ¿quién cree que los defiende? Nuestro Elohim. Nuestro Elohim. Es el que ejerce justicia en todo el mundo. Por eso la palabra de Elohim, que vemos aquí en esta palabra, todos los atributos del Eterno para poder crear el universo. El plural no quiere decir que sean muchos dioses, sino el plural quiere decir que el Eterno tiene muchos atributos. El Eterno tiene muchos atributos. Por eso se le pone aquí con plural. Los atributos del Eterno. Ajá. Entonces ahí
ahí los sabios dicen que por el atributo de ello, del Eterno, por eso menciona ahí la palabra Elohim, por todo lo que es Él, lo que conlleva Él. Entonces, para sacar al pueblo de Israel tuvo que usar todos los atributos de Él. Para crear el universo tuvo que utilizar todos sus atributos para crear todo el universo. Pues que uno ve nomás las estrellitas y el cielo y la tierra. Pero imagínense todo el cosmos y los hoyos negros y las galaxias y el sol y la luna y todos los planetas. Entonces nos damos cuenta que para que él tuvo que ejercer todo lo que es él para poder crear todo lo que existe. Por eso es que menciona con plural, pero en realidad nosotros cuando nos referimos a él debemos de referirnos como Elohé. No, es también Elohé que Eloa. Sí, sí. Porque sí, yo sabía que el singular era Eloa, pero... En singular es Eloa, pero en la mayoría de estos pasajes no encuentro Eloa, sino encuentro Elohé. O sea, no encontré un pasaje que diga Eloa como singular en la Biblia. Y sí lo leí y dije Eloa como singular, pero no encontré un pasaje como con esa palabra de Eloa. Pero sí encontré 45 con la palabra de Elohé en hebreo. Por eso es que no les pronuncio mucho la palabra de Eloa porque no lo hallé. Ahí si usted me encuentra un versículo, pues ahí se lo dejo de tarea. A ver, muy bien. Ahora le voy a dar una gematría de este nombre. ¿Ven? Justicia en hebreo significa, se lo tengo que poner en hebreo para que encontremos la gematría. Esta palabra, sí, estamos familiarizados con esta palabra. Sedek. Palabra en hebreo Sedek. Vamos a sacar la gematría de Sedek. Sedek, la letra Sadi, ¿cuánto contiene? ¿Qué número tiene? 90. La letra Dale, 4. Y la Q, 100. Nos da un valor de ¿cuánto? 194. Muy bien. Esta la agrandamos. Ya sabemos para sacar la gematría. ¿Cuánto nos da? 14. Ahora vamos a ver la palabra Elohim. Elohim. Elohim en hebreo. La palabra Elohim. Sacamos la gematría de Elohim. 1, 30, 5, 40. ¿Igual a? No, aquí le faltó una ayuda. 10. ¿Es igual a? 86.
Si nosotros lo agrandamos, lo extendemos, dicen los sabios, lo extendemos, 8 más 6, igual a 14. De manera que el nombre de Elohim equivale a justicia. Elohim equivale a justicia. Dicen los sabios que es cuando las palabras tienen el mismo valor, se sustituye una por la otra. Entonces nos damos cuenta que esta palabra tiene que ver con la justicia que hace el Eterno. Él es el que ese atributo de Elohim es el que hace justicia en todo el mundo, con todas las personas. Es el que ejerce toda autoridad. Por eso cuando usted ve la palabra ahí, Dios, y usted ve la connotación de lo que está leyendo, cuando encuentra la palabra Dios, que ahí en realidad es Elohim, usted ve todo lo que está haciendo Elohim en ese pasaje. Siempre tiene que ver con estos atributos, ese pasaje. Cada que usted lee, tiene que ver con estos atributos del Eterno. Muy bien. Entonces, ahora, Él es el que ejerce justicia. Por eso, mire, los sabios dicen, cuando usted ore, no diga Elohim, por favor, escucha. Se lo digo, ¿por qué? Porque la palabra Elohim, ya de hecho estoy diciendo al Señor, tú eres justicia. Si yo, por ejemplo, Él me hace daño y le digo, Elohim, hazme justicia de mi adversario, y voltea hacia mí y me dice, pues tú no estás tan limpia que digamos, hija. Porque quieres tú que te haga justicia del que te hace mal. ¿Y tú? ¿Cómo andas? ¿Te das cuenta? Sin embargo, cuando está la palabra, que ya más o menos nosotros ya la tenemos manejada, como la palabra de Yud-He, Vav-He. Que ya sabemos que cuando encontramos la palabra Jehová, en realidad, cada que usted encuentra la palabra Jehová, encuentra este nombre en hebreo de Yud-He, Vav-He, que todos los que conocen de la Torah le ponen el nombre como Adonai. Adonai o el Eterno. Muy bien. Este nombre de Adonai, ese nombre es todo lo contrario, o todo lo contrario en atributos que el de Elohim. Todo lo contrario. Entonces cuando nosotros decimos, Dios, escúchame, mejor diga Adonai. ¿Por qué? Porque entonces Él va a ejercer su justicia, su poder. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Él como Adonai, y la Biblia lo menciona como en nuestra Biblia, como Jehová, que en realidad es Adonai o el tetragramatón, entonces nos damos cuenta de los atributos que tiene este nombre. Y los atributos que tiene este nombre es todo lo contrario. O sea, por eso hay personas que dicen, ¿cómo pues? Estaba escuchando a alguien que estaba comentando, yo no puedo creer que ese Dios de amor que predica todo el mundo, pueda matar a tanta gente. Y cómo mató y fíjense lo que decía este tremendo,
Cuando vino y desechó los israelitas a todos los de Jericó, a todos todos los pueblos. Dice, ¿cómo los desechó? Yo dije, no conoce toda la Biblia, pues no conoce todo el panorama. ¿Por qué los sacó de ahí el Eterno y puso allá a su pueblo? Porque esas naciones eran pecadoras. Hicieron lo malo ante los ojos de Adonai y dijo que los iba a destruir porque por su pecado. El pecado destruye. O sea, en realidad ellos mismos se destruyeron. En realidad, no es que Dios destruya al ser humano, sino que el mismo ser humano se destruye por la maldad que hay en él. Entonces, este atributo es como la otra parte, digamos como una moneda que tiene dos caras. Tiene una moneda, la cara de la autoridad del Eterno, de la justicia del Eterno, de la verdad del Eterno, de lo que es Él en autoridad, pero en equilibrio, de al que peca, su recompensa, pero también al que se porta bien, su recompensa. O sea, esa parte del Eterno tiene otra cara también, de la bondad del Eterno, la bondad que se dirige hacia nosotros. Entonces, vimos ya lo que significa la autoridad y la majestad y el reinado. Por eso la connotación aquí de rey. El rey decreta y el rey establece, y a ver quién le dice al rey, eso no se hace. Porque mucha gente quiere que Dios le obedezca. Alguien que dijo por ahí una vez, Señor, queremos que sanes a esta persona de cáncer y no queremos un no por respuesta. ¿Ah? O sea, permíteme, ¿cómo se te ocurre decirle a Dios lo que tiene que hacer cuando su carácter del Señor es así, tan justo, pero tan amoroso? Es hermoso. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo un Elohim equilibrado. Un Elohim equilibrado. Por eso Él dice, yo soy lento para la ira, pero soy grande en misericordia. Entonces el Eterno nos enseña. ¿Por qué hay tanta situación allá afuera en el mundo? ¿Por qué todo está patas arriba? Y mucha gente pasando situaciones complicadas. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda al Eterno. Quisieron vivir su propia vida, quisieron vivir como ellos creen que está bien, pero en realidad el Señor decretó y Él estableció cómo vivir o cómo debe de vivir el hombre. Y si Él estableció, Él ya no se va a retroceder. Por eso Él dice, si andas en mis caminos, te pasa esto y van a venir las bendiciones y te alcanzarán. Pero si te apartas, entonces te va a venir esto y esto y esto y esto y esto. Porque Él ya lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos nosotros ir contra eso que ya está establecido por el Eterno. Como cuando los padres le dicen a sus hijos, ¿ah? Le dicen, las reglas aquí son así. ¿Te guste o no? Si no te gusta, la puerta está muy ancha. ¿Usted no le ha dicho a sus hijos así? Pues en este mundo que Dios creó, las cosas son así. Y si no nos gusta, pues váyase para Marte.
Así es, el Eterno trabaja así. Por eso dice la palabra de Dios, si te haces amigo del mundo, por automático te haces enemigo del Eterno. Entonces, aquí hay dos. Y es el carácter de Elohim. Es su carácter. Y en singular, Elohim. Por eso le dije a mi chiquita Miriam, cambia, hace un tiempo, tratemos de cambiar esos cantos y quitemos la palabra Dios. Porque la palabra de Dios no tiene ningún significado de ningún lado. Fueron modismos. Y así nos llegó, y así nos la tradujeron. Y lo peor de todo es que este carácter de Elohim, o en plural Elohim, pasa desapercibido por la gente, porque si la gente supiera el carácter, quién es Elohim, creo que se comportaría de otra forma, para que no tuviera consecuencias del pecado o de las transgresiones. Pero fue muy conveniente para el oponente ocultar ese nombre. Me di a la tarea de investigar en realidad ese nombre y de dónde proviene la palabra Dios. Se lo mandé. Ahora escúchelo con detenimiento, véalo, para que usted sepa que en realidad llamarle al eterno Dios pues no tiene ningún valor. Es como nosotros que en la palabra era Yeshua en hebreo, porque él es hebreo y porque los nombres no se traducen, tampoco el nombre de Elohim o el nombre de Elohim no se pueden traducir. No le puedo poner a Elohim Dios, porque es en hebreo. Su palabra está escrita en hebreo, y en hebreo usted va a encontrar ese nombre de Elohim. Y en singular Elohim. Y de hecho también tradujeron los nombres de... Sí, los tradujeron. Bueno, menos David y Daniel, pero de ahí todos los demás nombres fueron... y pues eso está... pues no se pueden traducir los nombres. No se pueden traducir. Si los nombres de personas no se pueden traducir, mucho menos los nombres del Eterno. Entonces, crezcamos en esa parte, en nuestra vasija, en conocimiento. En conocimiento. ¿A ver? Entonces le dije a mi chiquita, en lugar de que encontremos la palabra Dios en algunos cantos, le cambió a el Elión. Por eso usted dice ahí, es Elión. ¿Sabe qué significa Elión? ¿La tribu de Judá? No el león, Elión. Elión significa el Altísimo. En español, traducido en español, el Altísimo. Entonces le digo, no le pongas Dios, ponle Elión. Entonces cuando usted cante esa palabra donde hay Dios, póngale Elión. Ajá, el Altísimo, el Todopoderoso. De hecho también el Eterno. Es Adón. Adón. Y Adonai es mi Señor. O sea, usted le puede decir Adón, está bien, pero Adonai se oye así como más cercano, ¿verdad? Más lindo. Es mi Adonai, mi Señor. Amén. Entonces, ahí se lo dejo. No ore a Elohim, no se lo recomiendo. Pero a Adonai o al Eterno, a ese atributo usted puede orar. No diga, de hoy en adelante ya no diga Dios, porque es como si dijera Elohim, porque así se lo tradujeron. Entonces, vamos a tratar de crecer e ir avanzando. Amén. Ya para usted no se le hace difícil decirle Yeshua, porque sabe que no es Jesús, es Yeshua. Porque él es hebreo y sus padres le llamaban Yeshua. Amén. Entonces, ahí se lo dejo, pero la semana que entra
voy a hablar de este nombre, que es la otra cara del Eterno. Hoy vimos la rudeza del Eterno, el que Él dice blanco y es blanco. A ver, Él es justicia y Él es justicia y va a ser justicia. No crea que vuestros enemigos se van a burlar de usted, no, porque lo está viendo el Elohim. Y va a ser justicia aunque usted no se la desee. Simplemente porque Él es justo. A ver, pongámonos en pie. Y démosle honra al Eterno. Vimos esa parte de la grandeza del Eterno en poder, en autoridad, en reinado, en majestad, en grandeza, en justicia. Sedec. A ver, muy bien, cerremos nuestros ojos.